Buenas tardes. Agradecerles su presencia aquí, nuestra última tarde, nuestras últimas noches de estas primeras jornadas que con tanta ilusión, tanto trabajo y hemos ofrecido a Linares. No quiero que se me olvide nada, principalmente dar las gracias al Ayuntamiento por su apoyo. Sin su apoyo estas jornadas no serían posibles y sobre todo darle las gracias a todos ustedes que nos han acompañado estos días con lluvia, con frío. Esperábamos la lluvia, nuestros escritores la han traído, qué mejor regalo ese, ¿no? Y bueno, el premio Legatus, el nombramiento Legatus, es una distinción que queríamos hacer nosotros, uno de los escritores que nos acompañan en esta jornada. Principalmente por su amor a la historia, pero sobre todo por su manera de escribir, por su obra literaria, por saber rescatar esas pequeñas historias que sin ellos seguirían ocultadas, olvidadas y no saldrían a la luz. Esa memoria, ese legado del pasado permanecería en el olvido. Y creo que es importante reconocer esa labor. Y quién mejor, personalmente para mí, ha sido un regalazo que lo reciba Emilio. Nuestro secretario va a leer el acta y a continuación le vamos a hacer entrega de ese nombramiento. Sí, buenas tardes. Como secretario de la Asociación de Novela Histórica de Linares, procedo a la lectura del acta por la cual se va a nombrar legatus a don Emilio Lara López. Reunidos en pleno extraordinario, los miembros de la Junta de la Asociación de Novela Histórica Ciudad de Linares acuerdan por unanimidad otorgar el título de legatus a don Emilio Lara López, en base a su trabajo por recuperar historias ocultas y desapercibidas, aunque no obstante llenas de fuerza y de épica, forjando con maestría en sus novelas tramas conmovedoras y emocionantes que nos hacen vivir la historia. Para ello conste, se firma el acta por todos y cada uno en unanimidad de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Novela Histórica de Linares. Yo soy aquel que recuerda a su abuela Ana, una linarense que amó a su ciudad hasta los últimos años de su vida. Ella desde muy joven, de adolescente, por razones de tragedia familiar, tuvo que ir a la capital acompañada de su hermano más pequeño y siempre ella tuvo en las entretelas del alma presente a su Linares. Yo soy aquel que cuando llegaban las fiestas de San Agustín, esa feria venía acompañado de su padre a participar en los campeonatos de tiro nacional. Yo soy aquel que guarda un enorme recuerdo de agradecimiento a Linares porque mis oposiciones de profesor las gané en el Instituto Huarte de San Juan y cada vez que venían los diferentes exámenes a examinarme, a mí se me esponjaba el alma. Recibo con agradecimiento este reconocimiento de legatus, de embajador,
de la novela histórica. En las magistraturas romanas, todas ellas comportaban el hecho de tener un imperium, es decir, un poder en plaza, y en este caso el poder representar como embajador a la ficción histórica, a la novela histórica, que es lo que a nosotros nos conmueve, nos emociona y nos mueve a enamorarnos de nuestra historia y de la literatura. Y qué duda cabe que durante todo este año intentaré ser un embajador de la novela histórica que hable muy bien de Linares, de nuestra provincia de Jaén y de Andalucía en toda España, para que el año que viene pueda yo seguir diciendo: yo sigo siendo aquel. Muchas gracias, Linares. Buenas tardes a todos ustedes, amigos, compañeros, familiares, autoridades. Quisiera en primer lugar dar las gracias por la presencia en este último día de la primera jornada de novela histórica de Ciudad de Linares, que, como saben ustedes, venimos desarrollando a lo largo de 3 días de una intensa actividad, con la presencia de ilustres escritores de primerísima fila, como Alicia Ballina, Antonio Pérez Henares, José Zoilo, David Gómez, y hoy, pues como broche de oro de esta jornada, el profesor Emilio Lara, al que en nombre de nuestra asociación quiero saludar y agradecerle su presencia en el día de hoy. Nacido en Jaén en 1968, Emilio Lara es doctor en antropología, licenciado en humanidades con premio extraordinario y premio nacional de fin de carrera, y profesor además de geografía e historia de enseñanza secundaria. Es autor de varios libros de historia y de numerosos artículos en revistas universitarias y centros de investigación. Asimismo, ha participado en la elaboración del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Amante y defensor acérrimo de esta tierra nuestra tan maltratada y olvidada durante años, Lara afirmaba en una reciente entrevista que, a pesar de ello y también de la falta de autoestima de los propios jienenses, nuestra tierra es realmente un motor intelectual y emocional por el pasado histórico y patrimonial que acumula, así como por la belleza de sus paisajes, que por cierto son uno de los más bonitos de España. Motivo porque Jaén aparece con frecuencia en muchos de sus trabajos e incluso en sus novelas. Al respecto de su producción novelística en el campo de la historia, género del que Emilio Lara se ha convertido ya en un referente a nivel nacional de primera línea, y a diferencia de otros autores, Lara nos sorprende en cada uno de sus libros con diferentes temáticas y fechas en que se desarrollan los mismos. Así, en La Cofradía de la Armada Invencible, publicado en el 2016, la acción se desarrolla a mediados de 1588, cuando la Gran Armada está lista para invadir Inglaterra. Y aunque se piensa que la campaña sería rápida, Su Majestad Felipe II encomienda a una cofradía de Cartagena una misión secreta: navegar hasta Irlanda, alzar en armas a los católicos irlandeses y expulsar a los soldados ingleses de la isla. Bueno, sin revelar nada más de esta novela, pues ya conocen ustedes cómo terminó en la referida armada. En su segunda obra, El relojero de la Puerta del Sol, editada en el 2017, por la que Lara recibió el Premio Andalucía de la Crítica de Novela, es la ciudad de Londres en 1866 donde vive su principal protagonista, José Rodríguez Losada, quien tuvo que abandonar de niño el hogar familiar, viéndose obligado por razones políticas a exiliarse de la España absolutista de Fernando VII. Transcurrido el tiempo, en la capital inglesa recibió un encargo urgente, que era reparar el Big Ben, el reloj más famoso del mundo, aunque realmente su sueño era la construcción de un reloj con un mecanismo revolucionario y que sería conocido como el reloj de la Puerta del Sol, sueño que vería cumplido tras sortear numerosos peligros y avatares. Sería en el 2019 cuando vería la luz la tercera novela de Lara, Tiempo de Esperanza, premiada con el Premio de Narrativa Histórica de ese año. En este caso,
La historia transcurre en el Reino de Francia en 1212, cuando por el mismo avanzaba una tropa desigual de niños cruzados, conducidos por el pastorcillo Esteban de Cloyes, en un ambiente enfebrecido y jubiloso, cuyo objetivo era la ciudad de Jerusalén, a la que pensaban liberar sin arma alguna, con la única fuerza de la fe. En el libro aparecen también otros personajes, como Juan, hijo de un noble castellano asesinado en una emboscada, Raquel y Esther, mujeres que huían del odio antisemita, o Francesco, un sacerdote de la Santa Sede que quiere salvar alma y cuerpo y que encontraría su propia salvación a través del amor. Por último, en 2021, Lara publicaría su última novela hasta ahora, Centinela de los sueños, cuya trama transcurre en 1939 en Londres, a punto de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos, y ante la evidencia del inicio de los bombardeos por parte de los alemanes, el gobierno aconsejó a sus ciudadanos sacrificar a sus mascotas, ya que dado el caso de que sus dueños pudieran ser heridos o muertos por las bombas, sus perros quedarían abandonados sin que nadie los alimentara o los cuidara. Realmente, lo cierto es que es la historia de Duncan, un pequeño Fox-Terrier, y de su dueño Jimmy, un muchacho empeñado en salvar a su perro de la muerte, así como de Maureen, reportera del Daily Mirror, y Scott, viudo y padre del joven Jimmy, y también de otros muchos más personajes. Finalmente, quisiera reseñar que en toda la novela de Lara, por encima de las guerras, los fanatismos, los miedos, los odios, destacan y prevalecen lo mejor de sus personajes: el amor, la valentía, la amistad, la esperanza, la conciencia, el cariño a los niños, a los animales, en definitiva, todo aquello que nos hace continuar en tener fe en los seres humanos. Yo, como lector empedernido, que me considero, quisiera darle las gracias a Emilio Lara por todos esos momentos tan amenos y gratificantes que la lectura de sus libros me han proporcionado, esperando con expectación su próximo trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Nací el año de la primavera de Praga, cuando los checos con las manos desnudas se enfrentaban a los tanques soviéticos, a los tanques rusos, reclamando libertad. Podía haber dicho que nací el año del mayo del 68, pero cada uno elige los acontecimientos históricos con los que se identifica. Nací y crecí entre los metros cuadrados y cúbicos de una biblioteca casera de literatura y de historia. Mis padres eran lectores empedernidos. Mis recuerdos son ver a mi padre sentado, con las piernas cruzadas, fumando a la luz natural o bajo la bombilla de luz amarillenta de una lámpara de pie, leyendo novelas, leyendo ensayos, leyendo historia. En el tocadiscos de mi casa, mi madre, cuando estaba leyendo sus novelas de bestseller de Vicky Baum, ella oía a Cecilia cantar Un ramito de rosa o Mi querida España. Eran los años en los que yo era un niño en la transición. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. Mi padre en el tocadiscos ponía música clásica y zarzuela, y a mí él me leía fragmentos de Yo Claudio de Robert Graves como si fueran el quinto evangelio. Desde muy pequeño me habitué con él a ir a yacimientos arqueológicos. Yo conocí Cástulo siendo muy chico. Me llevaba a conferencias que hablaban sobre momias egipcias que a mí no me daban el terror como cuando yo veía la película La momia protagonizada por Boris Karloff, sino que aquel mundo me apasionaba. Me llevaba a museos, me llevaba a yacimientos arqueológicos, a castillos, al cine donde yo veía películas con él históricas, y cuando batían tambores o tocaban las trompetas los ejércitos cuando luchaban, yo me emocionaba y de alguna manera yo también participaba con ellos en aquellas cabalgadas. Con él aprendí que se puede viajar en el tiempo
con un billete al pasado y con otro billete de vuelta al presente, porque eso y no otra cosa es la novela histórica. El neurocientífico Joaquín Fuster, en su libro El telar mágico de la mente, dice que el ciclo cognitivo y el ciclo emocional se alimentan recíprocamente durante el proceso de aprendizaje, de forma que las emociones influyen en lo que se aprende y éstas influyen en nuestra autoestima. De esa forma es muy importante que haya profesores que estimulen y que transmitan conocimientos con pasión, con precisión y con la certeza en saber lo que están haciendo. Juan Antonio Vallejo Nájera, el psiquiatra, él en el prólogo de su ensayo Locos Egregios, que fue un remake, podríamos decir, de un libro anterior de su padre con el mismo nombre, en este libro él decía que él recordaba un profesor jesuita que tuvo durante el bachillerato, un hombre excéntrico, estrambótico, que cuando le hablaba de historia antigua le hablaba con tal pasión a ellos que hacía que sus alumnos se enamorasen de Cleopatra como si fuese Elizabeth Taylor. Y tenía tal pasión este hombre por la figura de Germánico, el padre de Calígula, que cuando él narraba la muerte de Germánico se echaba a llorar como si hubiese sucedido el día anterior. Y entonces, en una baraúnda que se formaba, los alumnos se levantaban, ea, 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 y abrazaban al profesor y lo consolaban. Terenci Moix, en 1986 ganará un premio Planeta al rebufo de Juan Eslava, de Juan Antonio Vallejo Nájera, porque el doctor Vallejo Nájera en 1985 gana el premio Planeta con Yo el Rey, una novela que reivindica historiográficamente la figura de José Bonaparte, José I, hasta entonces Pepe Botella. Esta novela tuvo tal impacto en España que cautivó a cientos de miles de lectores y los ganó para la novela histórica. Y tuvo también tal revelación historiográfica que puso de moda o puso en el disparadero la revisión historiográfica de lo afrancesado. Fue el primer libro que yo compré con mis dineros para regalarlo. Yo hacía COU y esa Navidad se lo regalé a mi padre. Al año siguiente, 1986, Terenci Moix, que era aún mejor escritor que Truman Capote, gana el Planeta con No digas que fue un sueño, una novela extraordinaria con un título que es un verso de Cavafis que le sugirió Antonio Gala, una evocación del antiguo Egipto, los amores o los amoreos entre César y Cleopatra y luego Cleopatra y Marco Antonio. Esta novela, que ha sido muy mal vista por un sector muy rigorista de los novelistas históricos o de los historiadores, no tienen razón, porque lo que hizo Terenci Moix fue traspasar una historia de amor personal suya desgraciada de un final triste a contar esta historia. Fue su catarsis. Él exorcizó su fantasma y es una evocación maravillosa y deliciosa de este antiguo Egipto. Al año siguiente, en 1987, Juan Eslava gana el Planeta con En busca del unicornio. Para mí, la novela fundacional de la narrativa histórica contemporánea en España. En busca del unicornio es el molde donde el resto de novelistas históricos de dos generaciones posteriores hemos bebido y basamos nuestras novelas. Juan Eslava era un doctor, era licenciado en filología inglesa que estaba por aquel entonces en Londres a finales de los años 60 ampliando estudios. Luego sería doctor en historia medieval. Juan conocía perfectamente los clásicos de la literatura española y conoció perfectamente los clásicos de la literatura británica. Lo que él hizo fue armonizar ambas literaturas y él crea un tipo de literatura histórica que hasta entonces no se hacía en España. En busca del unicornio es una novela sobre un acontecimiento histórico que nunca existió, pero él recreaba de forma maravillosa ese final de la Edad Media, ese otoño
de la Edad Media, como dijo John Huizinga. Juan el Lavagalán tenía la musicalidad del castellano antiguo, de las crónicas de los conquistadores de Indias, que él aplica en Busca del Unicornio, porque él había leído, se sabía perfectamente la crónica del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, que fue el condestable de Castilla, muerto en 1453. Juan el Lavagalán, por primera vez, la novela histórica española introduce el sentido del humor, introduce el paisaje como un elemento protagónico, como en la película de John Ford que vemos nosotros en el oeste, con el gran cañón del Colorado y esa naturaleza magnífica, extensa y vastísima de los Estados Unidos, así haga sol o luego bajo la tormenta. Juan el Lavagalán introduce un equilibrio entre personajes reales que existieron y otros de ficción, para que entre ambos se produzca una simbiosis en la cual todo sea verosímil y el lector no sabe, porque no tiene por qué saber, cuáles realmente existieron y cuáles salieron del caletre, del magín, de la imaginación desbordante del historiador, porque todos tienen la misma carnalidad. En esencia es algo verosímil. Juan el Lavagalán recogió también las virtudes de una anterior novela publicada muy poquitos años antes, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Por tanto, Juan el Lavagalán es el que viste de gala la novela histórica española contemporánea. Y también él, cuando escribe esta novela, tiene muy en cuenta un relato de Rudyard Kipling, llevado luego por John Huston a la pantalla. La película El hombre que pudo reinar, basado en el relato homónimo de Kipling. La película está protagonizada por Michael Caine y por Sean Connery. Es decir, que a él le influyó la literatura, a él le influyó la historia que conocía, a él le influyó la forma antigua de contar de los conquistadores españoles de India y el cine. Él hizo una magnífica simbiosis entre el cine y la novela histórica, la ficción histórica. ¿Por qué? Porque vuelvo a la frase que he comentado del neurocientífico Joaquín Fuster. ¿Qué es lo que nos mueve a los lectores de novela histórica? Porque yo, antes que escritor, soy lector. Las emociones. La ficción histórica remueve nuestras emociones. Nos conmueve, nos conmociona, nos genera el drama, nos genera como querían los antiguos griegos cuando ellos asistían a la representación de un drama. Era la catarsis, era el sufrir, condolerse con lo que estaban viendo en el escenario para luego ellos limpiarse, resetearse emocionalmente. Los griegos eran muy sabios. Después de chuparse una tragedia, ellos se chupaban en escena un par de comedias, porque duraban 20, 25, media hora. Después de sufrir, de llorar, de conmoverse, se tenían que reír para que la olla express, que es nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, no reventara. Y después de reírse, de relajarse y de expansionarse, estaban de nuevo preparados a meterse entre cuerpo y espalda otra tragedia. Por tanto, es la capacidad de remover nuestras emociones, eso que distingue a la ficción histórica. Hay tres grandes mosqueteros en el siglo XX de la novela histórica. Robert Graves, siendo yo un niño en la transición, cuando entonces nuestros padres nos mandaban muy pronto, cuando estábamos en el colegio, a acostarnos, había un día en el que echaban en televisión una serie histórica, Yo Claudio, de la BBC. Recuerdo perfectamente la música, recuerdo perfectamente cómo en los títulos, los rótulos de crédito era una serpiente que iba reptando sobre un mosaico. Yo me ponía absolutamente desquiciado oyendo esa música, y mi padre nos permitía a mí y a mi hermano, que es más pequeño que yo, ver esa serie histórica. Aquello fue absolutamente conmovedor para mí, aquello me ganó para siempre. Robert Graves, un enamorado de España, la mitad de su vida la vivió en Mallorca, él escribe Yo Claudio en 1933. Estaba endeudado, tuvo que hipotecar su casa y la escribió muy rápido, en pocos meses. Su siguiente novela, Claudio el Dios, y su esposa Mesalina, justo a continuación. Él la escribe justo
con el ascenso de los nazis al poder, cuando se está construyendo el Tercer Reich. Él está hablando de la formación de una familia. Claudio, que fue historiador en la realidad, este emperador tartamudo, como él lo ponía, era muy inteligente y tenía que simular que era tonto, que era un simple, para pasar desapercibido. Es la formación del Principado de Augusto, de la familia Julio-Claudia. Pero en realidad lo que está contando Robert Graves es ese poder absoluto que se va gestando en una familia, con los dramas, con las ambiciones, con las pasiones, la ira, la envidia, el amor, el resentimiento, el poder, la lealtad, la amistad. Todas las emociones, las buenas y las malas. ¿Por qué? Porque aunque parezca un juego de palabras, bajo mi punto de vista, las buenas novelas históricas hablan del presente a través del pasado, mientras que las malas novelas históricas hablan del pasado a través del presente. Otro novelista, en este caso una mujer fantástica, la siguiente mosquetera, Marguerite Yourcenar, cuando ella escribe Memorias de Adriano. Memorias de Adriano es una novela elegantísima. Las 40 o 50 primeras páginas de Memorias de Adriano para mí es lo mejor que se ha escrito nunca en novela histórica. Es una absoluta delicia. Uno entra en un estado catárquico, en un estadio de un trance de baja intensidad cuando lee y se deja arrastrar por ese torrente, por ese flujo de conciencia que, porque es un monólogo interior el que mantiene el emperador consigo mismo. Adriano es como si le hablara a su espejo, como si su memoria formase un careo con su recuerdo. Ella decía que, de la misma forma que Robert Graves dijo, yo me había leído todo sobre lo que se había escrito sobre el emperador Claudio, sobre todo las fuentes de época, y yo no estaba de acuerdo con lo que los historiadores romanos decían de época de Claudio. Yo quise dar mi interpretación sobre Claudio porque yo creí conocerlo bien y yo, por tanto, quise escribir su vida. Marguerite Yourcenar decía, cuando le preguntaban sobre su famosísima novela, yo nunca he escrito una novela histórica, además a mí no me gusta la novela histórica. Memorias de Adriano no es una novela histórica, es una novela en la cual Adriano habla consigo mismo, recuerda su vida y él está contando cómo se ve a sí mismo. Es decir, es como una forma contemporánea de narrar, de presentizar la historia, haciendo cierta una frase del filósofo de la historia italiano Benedetto Croce, que decía, toda historia es historia contemporánea, aunque hubiese acontecido en la antigüedad. Y por último, Umberto Eco. Umberto Eco, a principios de los años 80, revoluciona el mundo académico y el mundo literario con El nombre de la rosa. Umberto Eco era un prestigioso y famoso catedrático de semiología italiano que había escrito unos ensayos de muchísima trascendencia como apocalíptico e integrado, y él tiene la osadía de escribir, dice, él despreciaba la novela histórica, a mí esto no me gusta. Hasta que un día él tiene ganas de matar a un fraile y urde El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, ¿qué es? Una novela policíaca de ambientación histórica o una novela histórica de ambientación policíaca, las dos cosas. Es una genialidad porque él, que conocía muy bien la Edad Media, ¿qué es lo que hace? Escribe una novela sobre un acontecimiento que nunca existió en una abadía benedictina en Italia que tampoco existió y que solamente mete a algunos personajes reales, lo mismo que hace Juan el Lava Galán. Pero ambos recrean con una auténtica maestría ese mundo, esa atmósfera, esa época, esas mentalidades. Es una reconstrucción fidedigna, magnífica. Umberto Eco dice además que para conocer la historia muchas veces es mejor la novela histórica que la propia historia académica, porque la ficción permite que conozcamos mejor lo que realmente aconteció. Es el poder, por tanto, evocador del relato, de que toda historia en sí misma es narrativa. Por tanto, estos tres autores
bajo mi punto de vista, que son los tres mosqueteros de la novela histórica, dejan ya muy bien marcado el territorio de lo que va a ser esta novelística, hasta que llega Juan Eslava Galán, bajo mi punto de vista, y se convierte en el padre de la novela histórica española actual. ¿Qué es para mí una novela histórica? Una historia ambientada en el pasado. Ya está, sin más. Una historia ambientada en el pasado. ¿Pero en qué pasado? Yo podría decirle, el pasado empezó ayer. Pero vamos a coger unos prismáticos o un catalejo. Sobre la cronología de cuándo una novela puede ser considerada histórica, hay para mí mucha pamplinería y hay discusiones bizantinas. Les digo, hay novelistas históricos o críticos literarios que dicen la novela histórica llega hasta la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial es otra cosa. La novela histórica tiene que ser sobre una época de la cual no quede una sola persona viva. La novela histórica tiene que ser sobre hechos históricos que ya sean historiables y cuya documentación ya esté en los archivos. La novela histórica tiene que tener por lo menos 3 generaciones, y así, poniendo mojones, estos hitos, estos cuentakilómetros, como cuando vamos en la carretera, donde a ellos se le antoja. Son más papistas que el Papa. Es como si hubiera una serie de novelistas históricos o historiadores o críticos que estuvieran anclados en el Concilio de Trento sin saber que hubo un Concilio Vaticano II y un ayornamiento. Cuando yo estudiaba la carrera, hace ya muchos años, una asignatura era la historia del mundo actual, que también se podría calificar como la historia del mundo presente. Era la historia desde 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989, la caída del muro de Berlín. Es decir, si desde hace 30 años la academia científica, los propios historiadores académicos profesionales han conceptuado que existe una materia que estudia el tiempo presente, el pasado reciente, los novelistas históricos ¿van a ser más papistas que el Papa? Por supuesto que, bajo mi punto de vista, una novela histórica puede ser ambientada en la transición española. Claro. ¿Qué es, por tanto, lo que, bajo mi punto de vista, define una novela histórica? La acumulación cronológica, los estratos, cuanto más antigua, más histórica es. Una novela de la antigua Roma o del antiguo Egipto es más histórica que una novela sobre la Primera Guerra Mundial. No. Bajo mi punto de vista, sencillamente es que de forma deliberada el escritor reconstruya la mentalidad de una época, el ambiente, el espíritu, la vida cotidiana, que mantenga un equilibrio entre personajes del corriente, personas normales, con personas de las élites, pero poco más, es decir, es una historia ambientada en el pasado. Eso, bajo mi punto de vista, es una novela histórica. Hay otros tipos de narrativa histórica que a mí no me interesan, como puede ser lo que yo denomino la historia novelada. La historia novelada es una novela que lo que hace es coger un hecho histórico tal cual y reproducirlo exactamente igual, dramatizándolo, literaturizándolo, pero sin que los personajes tengan hondura, carga psicológica, sin que haya una trama potente que nos mueva a emociones, sin que la literatura predomine. Para mí, en la novela histórica tiene que predominar la literatura, lo literario. Lo histórico es un adjetivo, viene después. Ahí, por tanto, para escribir una novela histórica, el escritor, ante todo, tiene que ser escritor, un literato. Lo que sucede es que una historia la ha situado en el pasado. Que leyendo esa novela histórica o cuando nosotros vemos una película histórica, además de entretenernos, aprendemos miel sobre hojuelas. Hay, por ejemplo, un sector de historiadores, yo soy historiador, profesor de historia, pero hay un sector de historiadores
que se consideran los guardianes de la ortodoxia. Ellos son los cancerberos de la historia, es su terreno, es su coto vedado y eso no se puede tocar. Por tanto, es un territorio comanche para los novelistas históricos. Hace un mes estuve yo presentando mi última novela y dando unas charlas sobre novela histórica en Cádiz, y fue un comisario de policía de Cádiz, y entonces, que también escribe El hombre novela negra. Y yo le pregunté, comisario, ¿hay algún comisario o algún inspector de policía que alguna vez haya criticado o puesto pegas a la novela negra o a la novela policíaca o a la novela detective? No, ninguno. Digo, claro que no. No se van a meter los policías. Qué mal escriben los métodos de interrogación de la policía. Qué interrogatorio. Qué mal están los personajes. Sencillamente es el territorio de la ficción. Pues sin embargo hay historiadores profesionales que tiran carga de profundidad, torpedos, bombas de mano, y critican y mandan a la hoguera como censores inquisitoriales a las novelas históricas, además mirándolas por encima del hombro, diciendo que eso no es la historia, que la historia es otra cosa. Yo con esto me sorprendo. Son celos profesionales. Yo sé que para un historiador es muy duro cuando se meten durante mucho tiempo en los archivos, yo lo he hecho, documentándose, dejándose la vista, escribiendo luego unos libros o unos artículos que solamente los leen los propios colegas para que luego lleguen los novelistas históricos como corsarios, saquen esa bibliografía, escriban libros, salgan en los medios de comunicación, ganen algunos premios literarios e incluso algunos ganen dinero. Eso se lo lleva de los demonios, pero sencillamente la novela histórica no compite con la historia académica, de la misma forma que el cine histórico no compite con la historia académica. Ahora bien, para entender lo que fue el Holocausto, el genocidio nazi, no conozco mejor manera que ver, por ejemplo, la lista de Schindler. Yo recuerdo cuando en el 94 vi la lista de Schindler en Jaén, en el cine Cervantes, con mi padre. Era verano, era agosto. Cuando llegamos, la entrada costaba la mitad porque se había roto uno de los aparatos de aire acondicionado. Bueno, nosotros entramos y a mí se me caían los chorreones. Yo soy muy friolero y cuando llega el verano yo soy casi como un tuareg, lo soporto muy bien. A mí se me caían los chorrones de sudor y me daba igual. Yo estaba absolutamente conmocionado, conmovido viendo lo que yo estaba viendo. Si a mí me preguntan por un listado de las 10 mejores películas de la historia, siempre, siempre, siempre una de ellas tiene que ser la lista de Schindler. Otra, por ejemplo, La misión. Otra, por ejemplo, Memorias de África. Pero la lista de Schindler es una obra de arte desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del séptimo arte es una auténtica maravilla y es una forma magnífica de conmovernos, de a través de las emociones saber nosotros sentir, empatizar lo que fue el drama del genocidio, del holocausto judío que los alemanes protagonizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Daba la casualidad de que 2 años antes, en Málaga, yo me había leído el libro en el que se inspira la película de Steven Spielberg. Está publicado por mi editorial, Edasa. La novela se llama La lista de Schindler también. Tiene el mismo título. Entonces yo había leído la novela de la lista de Schindler y luego, cuando vi la película, vi que se complementaban perfectamente. Luego, cuando a uno le interesa este tema, puede ver documental histórico o puede leer libros de historia. Es decir, la novela histórica no es enemiga de la historia ni del cine histórico. Son aliados, son cosas complementarias, son máquinas del tiempo que a nosotros nos llevan a viajar al pasado y volver al presente. Por tanto, una novela histórica nos sirve a nosotros porque ante todo es literatura para que estemos tranquilamente en nuestras casas, emocionándonos, viviendo la vida que nos hubiera gustado vivir, pero no nos hemos atrevido a vivir, o no hemos sabido vivirla, o no nos hemos atrevido. Siendo los personajes, viviendo vicariamente lo que han vivido otros personajes, mundos exóticos, mundos dramáticos,
alegría, poniéndolo en la piel de otras personas, siendo una encrucijada, porque eso es la vida, y nosotros pensando cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos adoptado otro derrotero, el de un aventurero, o un amor que a nosotros se nos quedó fracasado o frustrado y que volvemos a vivir de la mano de unos personajes. La novela histórica nos hace que cuando nosotros estamos absolutamente embrujados, hipnotizados, magnetizados por sus páginas, cuando estamos por la calle, estamos deseando llegar a la casa, sentarnos en nuestro sillón favorito, abrirlo, vivirlo, recrearlo durante media hora, durante una hora, porque quedamos suspendidos en el tiempo. Esas emociones nos están trasladando a un pasado que hacen que cuando terminamos ese libro y cerremos las pastas, seamos incapaces durante días de coger otro libro porque es que no sabemos, estamos despistados y leemos otro nuevo libro, no nos enteramos de nada, tenemos que ir para atrás releyendo los párrafos porque nuestro recuerdo, nuestra memoria, nuestro corazón siguen enganchados con la novela histórica que hemos vivido anteriormente. Para todo eso sirve la novela histórica, sirve, además de para vivir todas esas vidas, para vivir más intensamente la vida. Y creo que eso no es poco, creo que eso es muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.